Damos gracias a Dios por este ministerio. Y en esta mañana, hermanos y hermanas, yo quisiera que pensáramos un poquito en el asunto del amor de Dios. Porque en nuestra sociedad contemporánea se ha romantizado mucho el asunto del amor, ¿no es cierto? Al grado de que parece ser que nos las han pintado de tal forma que el amor es una cuestión meramente de sentimiento, de emoción, y en la que la decisión, el juicio, el razonamiento no entran. En otras palabras, ¿lo sentimos o no lo sentimos? Decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues podemos poner muchos ejemplos de las películas o las telenovelas que nos presentan esa cuestión del amor de esa manera romántica, de esa manera en la que está o no está, ¿sí? Y incluso hay historias que nos presentan la situación completamente fuera de lo cotidiano. Y eso es lo que aprovechan los narradores, eso es lo que aprovechan los guionistas, que nuestra vida cotidiana a veces es tan digamos, tan normal, tan así, tan equilibrada, que necesitamos que algo nos saque ese equilibrio y nos ponga en otro ambiente. Y incluso podríamos o quisiéramos que alguna de esas historias se convirtiera en la nuestra, o que así hubiera sido la nuestra, ¿verdad? Como la de la telenovela o como la de la película, donde todas las cosas son muy bonitas, pero después de todas las dificultades iniciales. ¿Se han dado cuenta cómo terminan las telenovelas, hermanos? Casi todos felices y contentos. Al malo le va mal y al bueno le va bien, ¿no es cierto? Casi siempre, no digo que así sean todas, pero casi siempre. Ese es el final. Nos deja entrever que de ahí en adelante, entonces, ya la vida, después de haber resuelto todos los conflictos iniciales, ya la vida de ese personaje o de esa pareja va a ser feliz eternamente y para siempre. Así terminan las películas también, ¿no es cierto? Casi siempre, las películas románticas terminan casi siempre. No nos dicen propiamente que así es su vida, pero nos dejan entrever que después de todo lo que pasaron, toda la trama de la película, o toda la trama de la telenovela, después de todo eso, ya van a ser felices de allí y en adelante. ¿Saben cuál es el problema con esas películas? ¿Saben cuál es el problema con ese concepto del amor? Es que no son reales, hermanos. Son ficción para hacernos o nos presentan la ilusión de que así puede ser o de que así tiene que ser nuestra propia vida. De que así tiene que ser nuestra propia vida. Y en muchas ocasiones podemos también trasladar esto a nuestra vida cristiana. Hay muchas personas, hay muchos predicadores, hay mucha gente por allí ahora que describe la vida cristiana como una historia hollywoodense. Nos dicen, acepta a Cristo, recibe a Cristo, hazlo tu Señor y todo lo demás, y todo el resto de tu vida va a ser maravillosa. Tus problemas económicos, tus problemas familiares, tus problemas personales, todo se va a resolver si tú solamente aceptas a Cristo. ¿Saben cuál es el problema con eso? Que no son reales, son ficción otra vez, hermanos, hermanas. El problema precisamente es ese, que todo ese tipo de predicaciones que nos presentan la vida cristiana como la solución para todos los problemas es ficción. Simplemente vamos a examinar algunos pequeños ejemplos de cómo el amor a Dios presenta dificultades. Abra sus Biblias en Hebreos, capítulo 11. Creo que algunos de ustedes ya lo han leído, y han leído lo suficiente de este libro para darse cuenta de que creer, amar
el amor a Dios no es algo sencillo. Por ejemplo, miren, en el versículo 4, ¿qué le pasó a Abel después de que presentó su ofrenda a Dios? Su hermano Caín lo mató. ¿Qué le pasó a Noé? Porque era seguidor del Señor. Y entonces uno de los, o el único, ¿verdad?, justo que había en aquel entonces, Dios le manda a construir un arca y él ve la destrucción de toda la humanidad, la destrucción de la vida sobre la tierra. ¿Sí? Ahí está en el versículo 8. Perdón, en el versículo 8 nos habla de la vida de Abraham, nos habla de la situación de Abraham. ¿Qué fue la situación de Abraham? Deja su tierra, deja su parentela, va a un lugar donde no sabe cuál es. Pero además, se le dice que el único hijo, el hijo que le había prometido Dios, que ya había nacido, cuando está más grande, Dios le pide que lo sacrifique. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? ¿Sí? Dios le pide que lo sacrifique. Querer amar a Dios en muchas ocasiones no es como lo pintan otros predicadores. Presenta dificultades, pruebas para la vida, situaciones que no son fáciles de enfrentar ni de resolver. Moisés, hermanos y hermanas, rechazó su ciudadanía egipcia, rechazó su principazgo, es decir, rechazó ser el hijo el nieto del faraón. Le costó irse al desierto, sufrir allí, padecer. Le costó regresar y enfrentar al faraón. Le costó todo ese sufrimiento después allí en el desierto con el pueblo murmurando, quejándose y tratando Moisés de guiarlo. Amar a Dios en muchas ocasiones es bastante complicado, hermanos. No hay historia romántica en la Escritura y en aquellos que han seguido al Señor y que lo han amado. Luego, más adelante, ahí en los versículos 36 al 38, nos describe, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con otros que amaron a Dios. Vean lo que dice allí en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Amar a Dios realmente no es como nos lo han pintado en muchas ocasiones otras personas. La Biblia sí. La Escritura nos presenta la realidad de lo que significa amar a Dios. No es tan sencillo y en muchas ocasiones no tiene un final feliz en el sentido hollywoodense. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Algunos murieron porque amaron a Dios. Y no solamente murieron, sino de muertes terribles, tal como lo describe allí Hebreo. Y podríamos ver algunos ejemplos de la historia ya más concretos. En el tiempo de Nerón, por ejemplo, ustedes sabían que Nerón, para sus fiestas, amarraba cristianos a postes, los embadurnaba con brea, es decir, con lo que ahora nosotros conocemos como chapopote, más o menos, ¿sí? Los embadurnaba con brea y luego los prendía, y esas eran las luces que alumbraban sus fiestas, que alumbraban sus orgías de Nerón. Podríamos hablar de algunos otros ejemplos así. Cuando empezó la persecución de Diocleciano, hubo gente que fue decapitada, hubo gente que murió en el circo romano, en fin. Y no solamente hombres, sino también mujeres,
el amor a Dios en muchas ocasiones no es tan sencillo como nosotros lo pudiéramos pensar o creer. Porque amar a Dios, ¿saben qué requiere? Requiere valentía, hermanos. Valentía. Una decisión firme para enfrentar lo que esa fe, ese amor a Dios nos va a traer a la vida. No sé cuál de ustedes me contó que todavía cuando tenían el templo viejito había, no me refiero a este amarillo, sino el viejito, todavía pasaba la gente y apedreaba, ¿no? El templo, ¿no? Apedreaba a los que se reunían allí. Amar a Dios, hermanos, requiere valentía, requiere una decisión firme para enfrentar lo que ese amor a Dios traiga a nuestra vida. Vamos a regresar a Juan, allí en la lectura que hicimos en el capítulo 14, porque déjenme decirlo de esta forma. Juan 14, allí Jesús les dice a sus discípulos, más o menos, Jesús les dice a sus discípulos, denme una prueba de amor, pero no en el estilo de los jóvenes, no en el estilo de los jóvenes. Ya saben cómo son, ¿verdad? No, Jesús les dice, denme una prueba de amor. Y esa prueba de amor es que si amaban a Jesús, debían ¿qué? Guardar sus mandamientos. Si realmente amaban a Jesús, debían guardar sus mandamientos. Allí lo dice, ¿verdad? Porque amar realmente a Jesús quería decir, entonces, primero, amar a Dios. ¿Recuerdan? Cuando a Jesús se le preguntó, oye Señor, ¿cuál es el primero y el más grande mandamiento? Entonces Jesús contestó, como dice Deuteronomio, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero luego dice, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pues amar a Dios, diría el apóstol Santiago, puede ser muy sencillo, ¿verdad? Puedo decir, sí Señor, yo te amo, mira nada más, y alzar mis manos, en ocasiones he visto, ¿verdad? Gente que expresa su adoración a Dios danzando, otros que lo hacen de manera muy formal, tranquila, diciendo, ay sí Señor, mira nada más cómo te amo. Pero diría Santiago, pero no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Porque no puedes amar a Dios a quien no has visto si no amas a tu hermano a quien sí ves. Y cuando eso sucede, entonces sí, verdaderamente estamos dándole una prueba de nuestro amor a Dios. Aquí viene el asunto, hermanos, hermanas, de lo complicado que es, de lo difícil que es realmente amar a Dios. Porque amar a mi prójimo, amar a mi hermano, a mi hermana, a veces no resulta tan sencillo, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Especialmente cuando tienen un carácter diferente al mío. ¿Sí o no? Especialmente cuando no tienen la misma opinión que yo. ¿Sí o no? Especialmente cuando ellos tal vez conozcan, sepan, tengan una educación mayor que la mía.
especialmente si tienen o tienen más o menos dinero que yo. Amar al prójimo, hermanos y hermanas, no es tan sencillo. Requiere valentía, requiere decisión, requiere coraje. ¿Saben por qué? Porque tengo que decirme a mí mismo, a pesar de todo, te amo, hermano. A pesar de todo, te amo, hermana. No somos de la misma opinión, no pensamos igual. Es cierto, tenemos caracteres diferentes, pero si yo le quiero demostrar a Dios verdaderamente que lo amo, entonces te amo también a ti. Porque hay un tercer mandamiento que a veces a algunos de nosotros se nos ha escapado. Capítulo 13 del libro de Juan, y alguien en voz alta, bien fuerte, pausadamente, que lo lea, por favor. Juan capítulo 13, versículo 34. 35. Un valiente, una valiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y entonces allí Jesús le está diciendo a las gentes que están más cercanas a él, sus discípulos, que tienen que amarse. Y tienen que amarse entre ellos como el Señor Jesús los ama. ¿Qué pasaba en el grupo de Jesús? Miren, en el grupo de Jesús había diferentes personalidades. Creo que ustedes conocen quién era Pedro, ¿verdad? Ya no necesitamos hablar de él. Impulsivo, diferente. Pero bueno. Pero también estaba Felipe, estaba Andrés, estaba Juan, estaban todos aquellos otros que eran diferentes. Estaban los hijos de Zebedeo, a los que llamaban, o los que apodaban, los hijos del trueno. Eso quiere decir, hermanos, que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, tenían un carácter, pero así, agresivo, diferente. Incluso se dicen algunos historiadores que probablemente a estos dos, los hijos del trueno, pertenecían a ese grupo que no estaba de acuerdo con la dominación romana y quisieran eliminarla. Estaba Judas Iscariote, un personaje medio sombrío ya para nosotros, ¿no? Estaba, entre ellos había discusión. ¿Recuerdan? Que de pronto un día llegan estos dos discípulos y le dicen: oye, Señor, te queremos pedir un favorcito. Cuando estés en tu reino, que nosotros nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y dice la Escritura, sigue el relato diciendo que después, cuando los otros discípulos se enteraron de lo que le habían dicho, se enojaron y empezó la discusión. Y Jesús les pregunta: bueno, ¿por qué están discutiendo? Pues a ver, Señor, para ver quién es el primero, ¿no? Diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, diferentes formas de actuar. Y por eso el Señor Jesucristo, allí en Juan 13:34, les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Ven cómo el mismo Señor Jesucristo reconocía que incluso entre sus primeros seguidores no todos andaban bien, no todos se amaban, y por eso les manda eso. Así que el amor a Dios, hermanos y hermanas, no es solamente un sentimiento que surge en nosotros, también es una decisión que debemos hacer, una decisión que debemos tomar. Y aunque el amor resulte difícil, será mejor siempre si obedecemos su voluntad, si guardamos sus mandamientos. Acompáñenme a Marcos capítulo 13. Allí también en el versículo 13. Marcos 13:13. ¿Qué dice? A ver, alguien más que lo lea en voz alta. Marcos 13,
Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si amamos al Señor, la vida en muchas ocasiones no va a ser sencilla, no va a ser fácil, no va a ser libre de complicaciones. Pero la ventaja que sí tendremos nosotros como creyentes, como cristianos, es que no estaremos solos. Vamos a Romanos, la lectura que hicimos, hermanos, ayer en el capítulo 5. Porque Romanos nos dice que al amar a Dios, al amar al Señor Jesucristo, nos permite enfrentar las situaciones y circunstancias de la vida de una manera completamente diferente a como lo harían otras personas. Esas circunstancias nos van a ayudar a crecer, hermanos, hermanas. Nos van a ayudar a desarrollarnos como cristianos y a no quedarnos como bebés en la fe. Es decir, amar a Dios no evitará que en nuestra vida se presenten tribulaciones, adversidades, penas, persecuciones, condiciones no favorables para nosotros, desgracias y tragedias, pero si amamos a Dios, entonces podemos aprender a ser mejores cristianos y a enfrentar las cosas de una manera distinta. Sigan la lectura allí. Fíjense lo que dice a partir del versículo 3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es una tribulación, hermanos? Es un infortunio, es una desgracia, es una situación complicada, es una situación difícil por la que atravesamos. Pero sigue diciendo Pablo allí en Romanos, nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, en vez de que las tribulaciones nos apachurren, en vez de que las tribulaciones nos venzan, en vez de que las tribulaciones nos destruyan, dice Pablo, nos gloriamos. Y uno piensa, bueno, la raíz de gloriarse, hermanos, es luz. Eso quiere decir que cuando enfrentamos las tribulaciones, hay una luz que tiene que estar resplandeciendo en nosotros. Y por eso dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce ¿y qué es la paciencia? Es una capacidad para soportar y estar en tranquilidad para saber esperar. Para saber esperar. Esta paciencia es la que nos empieza a enseñar cómo actuar de una manera diferente. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes son impacientes? No levanten la mano porque ya los conozco. A muchos de ustedes. ¿Sí? Ok. Pero, si son impacientes, hermanos, hermanas, quiere decir que su vida se ha hecho más complicada todavía de lo que puede ser. Más complicada. Porque precisamente la impaciencia hace que hagamos cosas de las que después nos podemos estar arrepintiendo. Decimos, pensamos y hacemos cosas de las que después nos podemos arrepentir. La paciencia nos enseña, hermanos, hermanas, a saber esperar, a tener la capacidad para soportar lo que está sucediendo y estar tranquilos en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene un resultado. ¿Cuál es? Díganme ustedes. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Y la paciencia produce qué? Prueba. ¿Y qué es la prueba?
No, ¿qué es la prueba? Si ustedes le preguntan a los muchachos que todavía están estudiando, van a decir un examen, ¿no? Un examen. Y sí, exactamente, hermanos y hermanas, la prueba es un examen para hallar qué tan fuerte está nuestra fe o qué tan débil. La primera cosa que se presenta en nuestra vida y ¡pum!, ya nos fuimos para abajo, ya no confiamos en Dios, ya dijimos Dios me abandonó, ya Dios no está conmigo. ¿Por qué? Pues simplemente porque pasó esto. Miren, estaba yo escuchando las noticias y ustedes saben que recientemente ha habido por lo menos ya 2 eventos públicos que se han hecho públicos que ha ocurrido en el metro. ¿Sí han escuchado? En una primera situación, una mamá con su hijo cayó a las vías del metro, la mamá falleció, el hijo sobrevivió, ¿sí? Y luego, hace unos días, yo estaba escuchando también que un muchacho, un adolescente más o menos como de 17 años, se arrojó también a las vías del metro. Lo que me sorprendió fue la razón por la que lo hizo. De la señora con su hijo no se sabe todavía, no se sabe realmente qué había sucedido. Pero de este muchacho de 17 años sí se supo más o menos la razón. Que porque en ese momento su novia le estaba diciendo que ya iban a romper y que ya no iban a tener ese noviazgo. Y entonces este muchacho, sin poder soportarlo, se arrojó a las vías del metro. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Impaciencia. Falta de fortaleza en el carácter. ¿Sí? Y por eso, cuando la tribulación llega, produce paciencia, y la paciencia produce prueba, el examen para ver qué tan fuerte está nuestra fe o si es débil. Y si esta realmente nos va a ayudar para seguir a la siguiente etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice también que la prueba produce esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La confianza en que Dios actuará de una manera benéfica para nosotros, aunque al principio no parezca así. Entonces, hermanos, hermanas, si llega la tribulación a su vida cuando son cristianos, si llega la persecución, etcétera, etcétera, todas estas cosas, y ustedes no son pacientes o capaces de soportar esas situaciones, entonces probablemente su fe, en verdad, su amor a Dios no sea tan fuerte, no sea tan grande. Porque a final de cuentas, hermanos y hermanas, las desgracias de la vida, los infortunios, los problemas, las dificultades que se presenten en la vida no son la última palabra que Dios tiene para nosotros. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar qué es lo que Dios nos trata de decir. Y además, la esperanza produce ánimo, produce confianza. ¿Por qué Abraham se lanzó sin saber a dónde iba? Tenía confianza en Dios. ¿Por qué Moisés, después de presentar sus dificultades, fue y sacó al pueblo de Egipto? ¿Por qué lo guió en el desierto? Porque tenía confianza en Dios. ¿Por qué otros que fueron entregados, como dice Hebreos, a la muerte, aserrados, matados a espada, todo lo demás, siguieron a pesar de eso confiando en Dios? Porque amaban al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Romanos. Quiere decir que podemos responder a la vida de manera diferente.
Así que amar a Dios, el amor a Dios, nos permite verdaderamente vivir de forma más plena, mejor, nos permite tener una perspectiva diferente.